Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este video. Mi nombre es Brian Guayotuma. Ahora les mostraré samples que tengo para el Reason 5 hasta marzo del año 2023. Más información en la descripción. A los primeros que hablen, ojo, está en oferta. Va a estar a un precio en oferta los primeros días y luego volverá a su precio normal. Tengo de todo género musical que incluso este video no va a alcanzar para probar todos los sonidos. Voy a probar una cumbia sanjuanera y luego me voy a pasar de golpe a una cumbia sureña y luego así, todo género musical. Bueno, primero tenemos aquí este Dino Piano. Ojo chicos, solo voy a improvisar ya que este video no es un video tutorial y no es para mostrarles cómo toco el teclado, sino para hacerles escuchar estos samples. De la canción de Son de Ríos y luego viene el pique. Hay más de 200 combinaciones y yo denomino combinación a hacer una base aquí, tener aquí el pique, o sea, ya listo para tocar, o sea, así ordenado hay más de 200. Luego viene otro sonido. Luego la parte final. Está temblando ahí el teclado. Ahora voy a probarles de golpe una cumbia sureña ya también. Así es, de golpe una cumbia sureña. A ver, voy a escoger aquí tengo. A ver, ajá. Del grupo Alaska, ok. Está cargando. Ojo chicos, este Reason 5 se abre en cualquier computadora ya que es de la versión 2010. O sea, lo puedes abrir hasta en una Windows XP, así es. Bueno chicos, ahora abro ya también de cumbia sureña. Ahí está. Así, ahí está. A ver. Y aquí tengo una guitarra bacán con chorus. Luego, obviamente, el sonido. ¿Ven? ¿Qué más tenemos por aquí? Una guitarra eléctrica y luego un fondo. Están viendo, me pasé a cumbia sureña. Ahora voy a pasarme a guayno sureño de golpe. Estoy probando así de cambios bruscos para que vean que hay todo género musical, chicos. Todo género musical. Como les dije, ni siquiera el video va a alcanzar para probar todos estos samples. No va a alcanzar ni siquiera este video. Bueno, vamos a... ¿Qué pasó aquí? No se agrandó, ¿ok? Ok, tenemos por aquí. Yo también de Yarita. A ver. A ver el otro sonido. Ahí tenemos el quinconeo, a ver. Ajá, ahí estamos probando luego. Pero al parecer este regil tiene vibrato. Yo tengo otros regil aquí. A ver, de la de 50. Eso más incluye, a ver.
su quinconeo. Chicos, disculpen si no se llega a ver bien porque está ahí el teclado. O sea, estoy tocando, pero no logran ver dónde estoy tocando, ¿verdad? Ahora sí pasamos a otro sonido. Ven, ahí está con ese tubo y luego... Ajá, otro sample de Yarita. Bueno, ahora me voy a pasar de cambio brusco a Guayno de San Mateo. Así es. Me voy a pasar también a Guaynos de San Mateo para que vean que hay todo. Voy a inclinar un poco mi teclado para que puedan ver un poco lo que estoy tocando, valga la redundancia. No va a alcanzar el video, realmente no va a alcanzar el video para mostrarles todos los samples que hay. Ahora cierro este y ahora voy a agregar el de San Mateo. Ahí está, incluso más, wow. Miren cuántos hay. Vamos a probar por el primero. Ah, este es de puros guaynos. Hay guaynos en guitarra, por ejemplo este. Luego tenemos un acordeón real, creo. No es acordeón real, es del Core N. Creo que sí. Ah, y la mandolina. A ver, y así, ahora sí, un acordeón real. Ahí dice el acordeón Honer. Luego tenemos una combinación de esta mandolina y el acordeón. No se llega a ver bien. A ver, vamos a mover un poco. Algunos quieren mezclar con bandoneón. Luego me paso. Ajá. Con bandoneón ya también, chicos. Seguimos probando más samples. Hay varios, porque he combinado varios. Ahora de golpe me voy a ir a una cumbia norteña, así es. Para que vean que hay todo a una cumbia norteña. Y luego me voy a ir a una cumbia sureña. Así es. De golpe me estoy yendo ahorita a una cumbia norteña, ojo, ¿ok? A una cumbia norteña estamos yendo de golpe.
A ver, voy a esperar a que cargue, chicos. Vamos a probar de agua marina. Vamos a agua marina. Hay bastante, chicos. Les voy a mencionar qué hay. tenemos acordeones reales, agua marina. A ver qué más. Voy a volver a repetirles, ¿ok? Tenemos, a ver, en la lista me aparece acordeones reales, agua marina, bareto, boquita de caramelo de los capos, chichas de la SZ, cumbias variadas, coralí sureños, de Brigitte y su banda, del grupo Alegría y los Jinetes del Amor, Enlace, grupo Alaska, guayno sureño, guayno con requinto para acompañar, guayno que acabamos de probar, instrumentos reales, mix mentiras de los capos, los mirlos, los ronish, luz Jenny, Eli Corazón, Maroyu, Cariñito, chichas de coralí, mix negrita del grupo 5, fragancia Lerida, obviamente, que incluye también Marella, grupo Rec y Green de Argentina, Ruscaya, sample sanjuanero, Son de Ríos, Zafiro Sensual, Sociedad, Cariño Show, o sea, Sociedad me refiero a Franco Rojas, chicos. Luego tenemos Sureños de la D50, Corazón Serrano, etcétera, etcétera. Se dan cuenta que hay bastante. Ahora voy a probar una cumbia norteña. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí estamos. A ver, probamos el primer sample. Este está muy corto, le quedó muy corto, chicos. A ver, vamos a agrandar este también. A ver. Ven que le quedó corto. Y voy a mover un poco esto aquí. Ya, ok, vamos a probar estos samples. Primero tenemos... Ajá, tenemos el violín, luego. Luego que tenemos... Ajá, ¿qué más? A ver. Ya saben qué tema es. Y luego tenemos... Paloma ajena. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos un piano real. Para otras cumbias. El acordeón de la Yamaha. Y ahí tenemos ese piano con brillo. Ahora voy a probar otro género. A ver, ¿a qué dije que me iba a pasar? Me voy a pasar a Maroyu. Así es, nos pasamos ya también a Maroyu para que vean que tenemos todo género musical, chicos. Está cargando. Ahí está, ya terminó de cargar. Ahora voy a retirar este de agua marina. Y ya tenemos ahora ya también de Maroyu, ¿ok? Miren, son bastantes samples también de Maroyu. A ver, vamos a probar. ¿Con cuál empezamos? Ok, la trompeta de la Roland U20. Siguiente sonido. Y luego el órgano que acompaña. Luego tenemos el gato. Ajá, ¿qué más tenemos acá? Ah, es aquí. Luego tenemos este sonido, ¿qué más? Y no podía faltar por ella. Y obviamente viene el gato ahí. Y luego la trompeta doble que suena así.
Ven, aquí ya también hemos probado a Maroyu. Ahora voy a tratar de probar en orden. O me pasaría a un Guayno. O si no, voy a probar ya también de Ruskaya, ¿ok? Algunos quieren escuchar de Ruskaya porque quizás algunos quieran más sonidos sureños. El video, miren, ya dura 15 minutos y son bastante los samples. Para Ruskaya creo que son 3 samples. Ahí está. Del tema Que Seas Feliz, ¿ok? Vamos a probar ahora estos samples, que son también sonidos de sociedad. Luego pasamos al siguiente sonido. Siguiente sample. Bueno, ahora voy a pasarme para los que les gusta Sociedad de Juliaca. Primero a Sociedad y Cariño Show. Ojo, no voy a probar todas las canciones tal como están porque, como mencioné, este no es un video para mostrarles cómo estoy tocando el teclado, sino para hacerles escuchar los samples que tenemos hasta el momento. Bueno, obviamente acá tenemos otro bandoneón, pero un poquito, espero que varíe el volumen. Luego, ¿qué tenemos para aquí? Chicos, se está apareciendo, ¿verdad? Sí está apareciendo. Ahora siguiente sample. Luego más samples. Ustedes saben qué canción es esta, ¿verdad? Luego, ¿qué más tenemos por aquí? Saxofón, el dulce bar. Y tenemos el clavi de Cariño Show que no podía faltar. Ya Cariño Show. Samples de la Core N364. Ahora voy a pasarme de golpe a Luz Jenny. Y eso que no he probado de los Ronish ni de los capos. No sé si alcanzará este video, chicos. Ya es bastante largo. Pero me voy a pasar a los samples de Luz Jenny y Eli Corazón. También voy a improvisar porque falta sacar algunas canciones. Ok, ya cargó. Bueno, aquí está activado su efecto. Wow, con su efecto todavía está. Es que los efectos se guardan aquí, pero aquí estaba suelto. Así que lo vamos a volver en un solo y voy a poner guardar. Pero primero selecciono el primer sonido. Y ya está. Ahora, chicos, el primero dice... Este es del Core TR. Tritón, digo Tritón. Con su quinconeo. Y este Leak del Core Tritón. Ok. También, como pueden escuchar, tiene portamiento que le dé ese efecto. Ahora, ojo, chicos, aquí un pare. A ver, si algunos quieren, digamos, solo los samples de Luz Jenny es otro precio, pero si quieren que le agregue más que quizás faltan, ya se agrega posteriormente y de forma personalizada. Como pueden escuchar, a mí lo que me gusta es que este Reason 5 se abre en cualquier computadora. O sea, estos samples podrías ahorita estar abriéndolo en una computadora con sistema operativo de Windows XP y que suena igual.
Y aquí tenemos el famoso quinconeo. No puedo cambiarte el sonido porque he puesto guardar. Ahora, la única diferencia que tiene este programa, que es antiguo, es que su memoria RAM, o sea, utiliza poca memoria RAM. Entonces, podría haber, si abres muchos sonidos en una sola pista, se puede colgar. Así que te recomiendo que abras por artista, porque se puede abrir hasta 3 Reason. Por ejemplo, ahorita voy a abrir otro Reason y no va a pasar nada. Luego voy a volver a los sonidos, ¿ok? Voy a abrir, por ejemplo, de los Ronis. O de, sí, los Ronis, ¿ok? Mira, mientras ustedes ven, voy a abrir ahorita de los Ronis, ¿ok? Me dan un toque. Como pueden ver, aquí tengo de... Bueno, de Luz Jenny y Deli. Y luego me voy acá. Y si aprieto aquí ya también, tengo de los Ronis y lo cierro. Ya también aparece de los Ronis, ¿ves? De los Ronis voy a probar rápido, ¿ok? Porque luego voy a realizar a Luz Jenny. Luego, ¿qué tenemos para acá? Luego. Ustedes saben qué sonido es. El touch. Bueno, ahora sí voy a probar otra vez de Luz Jenny y de Eli Corazón. Vamos a probar estos samples y que cargue. Bueno, ya cargó. Ahora sí voy a probar otros samples ya también. Luego tenemos el Square. Qué genial suena. El armonium de la D50 para Eli y luego de Eli. Luego, ¿qué más tenemos? Luego tenemos tubo de Eli. Luego tenemos el sax tenor. Y este Lead. Ahora pasamos a ver a quién. Yo tengo mi lista aquí. Voy a pasarme ahora a enlace. Vamos con enlace. Voy a quitar este de Luz Jenny. Y ahora se va a abrir de enlace. Wow, todo hay. Al final les voy a mostrar una lista de todo lo que tengo para los interesados. Ojo, hay oferta estos primeros días. El bel de enlace. El saxofón. Luego tenemos del M1. Bueno, tenemos ahora el voice. La voz siempre. Luego tenemos ojitos negros. Otra vez. Siguiente. Luego. Ok, hemos probado grupo enlace. Ahora, ¿qué grupo más tenemos por aquí? A ver, hay bastantes grupos. Ahora me voy a pasar a sonidos de chichas. Sonidos del Casio CZ. Ya cargó, voy a quitar el de enlace. Ahora cargo estos sonidos. Ven todo lo que hay. Todo lo que tenemos. Con su base todavía. Por eso son combinaciones, porque tienen base. Luego, el brass. Acordeón. Flute. Para chichas. El grillo que no podía faltar. El grillo. El silbido. Luego string.
Luego tenemos el tubo. De las chichas. Y luego tenemos acá hay un fresh. Luego no se está viendo aquí, chicos. Tenemos más, todavía más samples. Saxofón y fresh del Core 01 de doble. Wow, como pueden ver hay bastante y falta muchos más samples. Guayno con requinto, aquellos que quieran acompañar su guayno con requinto, vamos a cargar también ese. Ya cargó, ahora voy a quitar este clásico y voy a cargar el guayno con requinto. Algunos tocan guayno con requinto, chicos, que acompaña. Tenemos este, parece a la canción que está de moda. También son los mismos sonidos Zanca, pero es para requinto. Silbido del Casio. Panflute y el brass de la D50. Luego, ¿qué más tenemos? El Calliope. Y guayno, acordeón guayno. Como les dije, para los que quieran adquirir, pues, si quieren solo, digamos, de puro requinto, me dicen. Y si quieren que agregue, se agrega también personalizado. ¿Qué más tenemos por aquí? Hay bastante, chicos, bastante que no he probado. Guaynos, acordeones, ya probé instrumentos reales, capos mix mentiras. Ok, nos pasamos a mix mentiras de los capos. Ya cargó, así que voy a quitar ahora este guayno requinto. Y vamos a cargar el mix capos, ok. Ahora pasamos al otro. Son bastantes samples, como pueden ver. Wow. Ajá. Creo que toca de... ¿Cómo se llama el grupo? Ahorita voy a recordarlo. Tenemos el Proteus. Es que es un sample muy conocido. Luego tenemos saxofón clásico. Ok. Sonidos que usan los mismos. De los capos. Luego el Proteus. Al fresh. Y por último se repite el saxofón, ok. Son muchos sonidos. Wow. Tenemos cariñito. Chichas de coralilla también. La famosa guitarra de coralilla vamos a probar. El video ya va a llegar a 30 minutos, chicos. Voy a probar un poco más y de ahí les voy a mostrar mejor la lista, porque como les dije, no alcanza un solo video para mostrarles todos los samples. Ok, quito este y ahora agrego este. Bueno, solo son dos samples. ¿Qué pasó aquí? Ok, bueno. El intro. Siguiente sample. Ok, probando más. A ver, voy a probar unos cuantos más. Wow, tenemos del grupo Green,
Tenemos de fragancia. Son bastante los samples. Voy a probar ahora unos sanjuaneros que son samples nuevos. A ver si algunos reconocen qué sonidos son. Porque voy a tocar al azar. Porque falta sacar más canciones sanjuaneras. Ok, voy a quitar ya de Coralí y vamos a cargar el nuevo. Ahí está, ya está. Estos nuevos samples. Bueno, los primeros son que probamos al inicio. Chicos, solo improvisado. Porque falta sacar canciones sanjuaneros. Ok, y bueno, hasta acá voy a probar. Hay de la Roland D50, hay muchos más. Pero les voy a mostrar una lista. Voy a probar hasta aquí porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. Y voy a mostrarles en la pantalla la carpeta que contiene todo lo que estoy ofreciendo, chicos. Está en oferta, aprovechen la oferta. Más adelante, si cumplimos un objetivo, como llegar siquiera a 10 millones de suscriptores, se puede compartir todo libre. Todo depende de ustedes. Bueno, chicos, voy a mostrarles ahorita algo. A ver. Quiero mostrarles todos los sonidos que hay. A ver, espero que se llegue a ver bien. A ver, un toque, chicos. Denme un toque, chicos. Primero tengo una carpeta que se ve así, ¿ok? A ver, les voy a compartir en pantalla. Así es la carpeta, Reason Samples. Una vez en esta carpeta yo entro y tengo estas otras carpetas. Tengo banco de sonidos, combinaciones, programaciones y regilf. A ver, banco de sonidos son los sonidos sueltos, ¿ok? Son los sonidos sueltos, así que voy a recuperar la pantalla. A ver, denme un toque. Voy a recuperar la pantalla general que se ha visto más antes. A ver, chicos, denme un toque. A ver, vemos esto. Ahora les comparto mi pantalla general. Voy a tratar de acercarme un poco a este lado para que puedan verlo de mejor forma. Ok. Y agrandar un poco la imagen. Ok. Banco de sonidos son sonidos sueltos. Tengo todas estas carpetas. Tengo desde la A hasta la N. Bancos de sonidos no tienen base. Miren cuánto hay en el banco A, cuánto hay en el banco C. Algunos son pocos. D, C. Este era B, este era C. Ahora sí, el banco D. En el D también hay varios. Que no alcanza la lista. Incluso se está tapando abajo, ¿verdad? No sé, no se está llegando a ver bien toda la pantalla. Así que voy a tener que achicar. Incluso son más. Wow. Hasta yo mismo me sorprendo de la cantidad de sonidos que tenemos. En el banco E tenemos todo este, banco F y así sucesivamente. Miren todo lo que hay. Hay demasiados samples sueltos. No me olvidé el K, M y el último N. A ver, si le pongo propiedades me va a decir que hay 256 carpetas y 679 archivos. Bastantes. Ahora me voy a combinaciones. Combinaciones es lo más importante porque es lo que tiene base. Lo que yo acabo de tocar con mi mano izquierda, una base, es una combinación. Una combinación es lo que aparece con nombre en estas partes, en los sonidos que estoy escogiendo. Combinaciones A son todo esto. Miren cuántos hay. Estoy bajando la distancia, ¿ok? Combinaciones B son estos. Wow. Combinaciones C solo son estos, son reales. Acá me confundí, chicos. ¿Qué he hecho ahí? Casi traslado algo. Ok, casi hice algo dar. Combinaciones D, combinaciones E, combinaciones F. Wow. En general,
todo pesa. Les voy a mostrar ahorita en pantalla el peso. Ahorita les muestro en pantalla. Ok, voy a mostrarles. Ahí está. Más de 5 gigas. Dice que hay 915 archivos, 266 carpetas. Así es. Hay bastantes samples, bastantes sonidos. Ahora, hay algo que me faltó mostrarles. Pero no sé si alcanzará tiempo. Pero les voy a dictar mejor, ¿ok? Tenemos de grupos como por ejemplo, solo de los más importantes voy a dictarles. Programaciones, por ejemplo, tenemos acordeones reales, agua marina, bareto, boqueta de caramelo de los capos, chichas de la SZ y demás. Tenemos cumbias, por ejemplo, el colegial, las cumbias clásicas en guitarra. Tenemos los sureños de Coralí, tenemos de Brillique y su banda, de Grupo Alegría y los Jinetes del Amor, de Enlace, del Grupo Alaska. Incluso otros temas, Lucharé por tu amor así. Luego tenemos de la Core X5 de Paraguay sureño, para Yarita, Huayno con requinto para acompañar, Huayno con acordeones reales y mandolinas San Mateo. Tenemos instrumentos reales tales como charango real. Tenemos de los Capos, Mis Mentiras, etcétera. De los Mirlos, de los Ronish, Luz Jenny el Corazón, Maroyu, de Cariñito. Chichas de Coralí, tenemos del Grupo 5 Mix Negrita, tenemos de Fragancia, Lérida, Amarella, tenemos del Grupo Requi Green, tenemos de Ruscaya, Sanjuaneros, de Sociedad, de Franco Rojas, de Cariño Show, de Son de Ríos, también sanjuaneros, de la Roland D50, los más importantes, de Corazón Serrano, de Yarita, hemos hablado de Marollo también, ¿cierto? Todo, chicos. Así que el que esté interesado en estos samples, más información en la descripción, chicos, va a estar en oferta. Si les ha gustado este video, no olviden de darle like, suscribirse, saludos y que tengan un buen día. Bye, saludos.